Y muchos amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Bendito los problemas. Oh my God. Bendito los problemas. Amén. Dije, encima dicen amén. Yo me tiro al río y los demás se tiran sueltan a los tiburones ahí. Bendito los problemas. Ya lo dije. Porque nos ayudan a crecer. Nos hacen pensar. Tenemos que tomar decisiones. Y quiero hablarle de, no sé, usted capaz que se va a aburrir con este mensaje. Capaz que te vas a aburrir. Pero es la edificación de la iglesia, cómo se edifica la iglesia, a través de qué funciones, cuál es el diccionario, el manual, qué es lo que nos rige, qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios y para edificar ese edificio firme. Y paralelamente poder abocarnos también o desarrollar el tema de lo que es la construcción. Lo hemos hablado tantas veces que para que acá cerquita, un par de casas al lado, están haciendo una obra muy grande de varios pisos. Entonces, imagínense los cimientos de ese edificio. Cómo deben ser las columnas, cómo debe ser la construcción de la estructura. Debe ser una estructura fuerte, bien arraigada, con buenos cimientos, buenas zapatas, con materiales realmente preparados para que cumplan con esa función. Y cuanto más alto es el edificio, hay que cavar más abajo. O sea, yo no puedo hacer un pocito de 1 metro para hacer un edificio o una torre de 30 pisos. O sea, hay una proporción donde para levantar un edificio muy alto también hay una proporción para ir abajo, ¿no es cierto, comandante? Al subsuelo, ella me habla técnicamente. Bueno, hay que ir abajo, hay que preparar las cosas, no se hace. La Biblia aconseja esto de estar preparados, de cimentados en la fe, también dice la Escritura. Quiero hablarle un poco de eso. Hay problemas que son problemas viejos. Y las soluciones para los problemas son bíblicos. De lo que yo voy a hablar de la iglesia, tengo que ir a la Escritura. No puedo ir a un psicólogo, por más bueno que sea y espiritual que sea el psicólogo. Tengo que ir a las Escrituras o a un sabio o a no sé quién. No, el consejo es bíblico siempre. Esto que yo le voy a decir ahora desmitifica un poquito, porque la gente dice, no, porque el pastor dice, porque el pastor quiere, porque el pastor propone, porque el pastor, y no tiene nada que ver con eso. Sí, claro que uno lo dice, cumplimos esa función, pero el pensamiento es bíblico. La idea original es bíblica, o sea, es una ordenanza bíblica de cómo se edifica una iglesia, con qué personas se edifica una iglesia. No se edifica con personas buenas. Gloria a Dios por las personas buenas. Pero se edifica con personas que tienen alguna particularidad. Y acá está la reseña. Hay un problema, le traen ese problema a los apóstoles, lo dicen, el problema lo tienen ustedes, ustedes elijan. O sea, no es la elección apostólica. Los 12 no iban a estar ocupados en buscar personas, sino que decía, ustedes tienen el problema, ustedes tienen la queja, ustedes tienen la crisis. Bueno, busquen ustedes personas, y de esto se trata el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Por favor, rapidito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Relata este acontecimiento de los primeros pasos para saber cómo se edifica una iglesia. Estuvimos hablando mucho acerca de la mente. Hay mentes que están, dijimos, en caos. Ahora imagínense que separemos para el ministerio a personas que están en caos. Básicamente, caos era desorden. Imagínense que una iglesia esté pensada y la elección mía, en vez de tener un material de primera calidad, elijo otro tipo de materiales. Estoy edificando mal con esos materiales porque sé que no son de buena calidad para esa tarea.
Entonces, una iglesia que quiera ser responsable, que quiera representar a Dios, etcétera, etcétera, pero por sobre todas las cosas que tenga la unción del santo, tiene que ser acorde a lo que dice la Escritura. O sea, yo no tengo un reloj que me marque la espiritualidad de las personas. A ver, este vino descargado de espiritualidad, este está desbordando, ¿no? Como el tanque nafta, así, un relojito. Pero sí eso lo podemos ver a través de los frutos, a través de la vida de la persona, de cómo se va realizando esa persona en su vida particular, y cómo también esa persona va reflejando que va, hace un tiempo atrás en la unión de la asamblea había un lema, en ascenso continuo. ¿Cómo saber si una persona está en ascenso continuo? Si se estancó, si no se estancó, el por qué se estancó, hasta cuándo te va a estar estancado. Hay personas que no crecen y el tema es, no crezco, me tengo que ir de la iglesia. Ahora, imagínense que en su familia haya un conflicto. ¿Qué va a decir? Tengo conflicto en mi familia, me voy de la familia. Tengo un conflicto en el trabajo, me voy del trabajo. O sea, a cada conflicto voy a huir, voy a escapar. Entonces, el crecimiento es personal. Mi pastor predicaba y enseñaba que yo me tengo que preparar. No me dijo personalmente, Héctor Antonio Picor, ay, le dije mi segundo nombre. Tenés que irte al instituto bíblico a prepararte. No me dijo, pero yo supe en mi corazón que Dios estaba llamando para algo o por algo, y yo me puse a prepararme. 11 años de teología. No sé nada. Como dijo alguien, solo sé que no sé nada. Pero me sirvió como para hacer una plataforma, una base, y de ahí arrancar. Pero es un crecimiento personal, es un hambre personal. Hay gente que cree que no necesita la preparación, allá ellos. Pero yo, si tengo que ir a manejar un avión, necesito hacer un curso. Para manejar un vehículo necesito, si no sé manejar, que me enseñen a manejar. O sea, el deseo provoca el alimento, el crecer, el desarrollarse personalmente. Entonces dice así, mire, vamos a arrancar de acá, me pongo un costadito. Dice, en aquellos días, diga conmigo, en aquellos días. Como días lejanos, días pasados, ¿no? La Biblia se va renovando todo el tiempo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo, qué lindo, ¿eh? Vio que no hay iglesia perfecta, ahí le estaban gobernando los apóstoles, ¿eh? Hasta Cristo tuvo problemas con un traidor, con un desleal. Eso siempre va a haber, ¿sabe por qué? Porque somos naturaleza de hombre. Dígale al de lado, no sé si se va a atrever, somos traidores por naturaleza. Oh my God, ¿no te gustó eso, no? ¿No te gustó? Nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza está caída, no sabemos dar buenos frutos. Solo el Señor nos ayuda para estas cosas, para portarnos bien. Entonces, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos estaban desatendidas en la cuestión de los alimentos diarios, ¿no? Había un problema, ellos decían, nuestras mujeres, las viudas nuestras, no las atienden como atienden a las viudas hebreas. Ese era el caos, ese era el problema. Por eso dije, bendito problema, porque este problema lo que hace es sacar a luz una necesidad, una crisis, sacó una necesidad, y esa necesidad fue solucionada con sabiduría de Dios. Como diciéndole lo que viene ahora, a ver, versículo 2. Entonces los 12 apóstoles convocaron a una multitud de discípulos. A ver, todos los que vengan para acá, vengan, todos los que tienen quejas, los que murmuran, los que hablaron, los criticones, vengan para acá, vengan, los que tienen sueños de que alguna vez el Señor le habló, vengan para acá, vengan para acá. Los juntó en una multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, los 12, los apóstoles, no es justo que nosotros ocupemos nuestro tiempo, le dicen los apóstoles, que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Porque esa gente que estaba desnaturalizada espiritualmente, o no eran espirituales, ellos decían, ¿por qué ustedes no sirven la mesa? Al trabajo que tenían como discípulos, ellos querían que les lleven el sándwich de mortadela también, y el vaso de jugo Tang. Si ustedes tienen que traer el sándwich de mortadela, ustedes tienen que venir con la jarrita del jugo Tang. Dicen, no es justo, dicen los 12 apóstoles. El que viene, por favor.
Buscad, le dicen los apóstoles, a los que tenían crisis, necesidad, a los que veían esa desorganización, a los que se quejaban porque las viudas griegas no eran bien atendidas o no eran correctamente atendidas, entonces con el alimento diario, ellos, los 12 apóstoles, le dicen a ellos, a los que venían con queja, busquen ustedes, viejo, busquen ustedes. Solucionen el problema. ¿Sabe a dónde los está llevando con ese consejo? A la maduración y al crecimiento. Decirle al de al lado, no alcanza con tu queja. Decirle, basta de quejarte. Decirle, no te quejes más. No se lo dice, ¿no? Tiene cuicui. Decirle al de al lado, no te quejes más, basta de queja. A ver, no te quejes. Decirle, no te quejes. Basta de quejarte, serví para algo. Oh. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Dice, de esa multitud tenían que elegir a 7. Pero mire qué condiciones tenían que ser esas personas para que usted vea con qué materiales se edifica la iglesia. No es según mi amistad, o porque somos amigos, porque somos parientes, porque es mi compadre. No. Dice, busquen ustedes, necesitamos 7 varones. Pero viene la calidad Biram. Primero tenían que ser de buen testimonio. Miralo al de al lado y tosele, a ver. Así, tosele, porque le estás dando un mensajito ahí. Cuanto más grande la tos, más el reclamo, ¿viste? Y miralo al de al lado. Buen testimonio. Segundo, pasa y sobrepasa, llenos del Espíritu Santo. Y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces los apóstoles dicen, vamos a buscar lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. ¿Y para qué? ¿Vamos a la guerra? No, para que lleven el sanguchito de mortadela y juguito tan. Para eso tanto. Y acá viene el mensaje, ¿no? Sigue. Y nosotros, dicen los apóstoles, los 12, persistiremos. Diga conmigo, persistiremos. Míralo al de al lado y volvele a toser. Ahora con la más larga la tos. ¡Ajá! Persistiremos. ¿En qué persistir? En el error, en la crisis, en los comentarios, en las murmuraciones. Dice, y nosotros persistiremos en la oración. Pero mire, todos tenemos que orar, pero mire lo segundo. Y en el ministerio de la palabra. El que es llamado al ministerio tiene que persistir en la oración y en la lectura y en el aprendizaje de la palabra. Tiene que indagar, tiene que leer, tiene que conocer, tiene que buscar, tiene que persistir texto a texto, comparando un texto con el otro texto para que no sea un pretexto cada vez que hable. Muchos tienen pretextos y acá no es cuestión de tener pretextos, sino tener convicción de lo que dice el texto y mantenerme firme en lo que dice el texto. Y de ahí no me aparto ni a la derecha ni a la izquierda, o trataré de no hacerlo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese era el fundamento. Así se empieza a edificar a la iglesia. Esto es a grandes rasgos. Ahora vamos a ir de a poquito. Ahora miren lo que viene acá adelante. Agradó, dice, agradó, claro, ¿a qué ratón no le gusta el queso? Agradó la propuesta a la multitud de esos discípulos y eligieron, y acá viene, y yo lo voto, dijo uno, ¿no? Y yo también lo voto. Estaban el Papa y decía, lo votamos al Papa y hacen negocio, entrega, bueno, no vamos a hablar más del Papa. En esa reunión, dice, eligieron a Esteban. ¿Cuántos Esteban hay acá, a ver? No hay ninguno, con razón estamos como estamos. A Esteban, varón lleno de fe. ¿De qué estaba lleno Esteban? De murmuración, de queja, crítica. No, lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo que pedía el Señor. Lo que pedía el Señor. Segundo, dice a Felipe. ¿Cuántos Felipe hay acá? Oh my God. Por eso perdimos la Malvinas, ¿ves? A Prócoro, a Nicanor, a Timnón, falta Pumba nada más, a Parmenas
y a Nicolás prosélito de Antioquía. Esos fueron los elegidos. Esos fueron a ojo de la multitud. Decía, este tiene que estar allá. Claro, ellos pensaban que lo iban a mandar a guerra, a refundar Jerusalén, a no sé a qué cosa impresionante en su servicio. Así que lo eligen a ellos. Versículo siguiente. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando vieron, aceptaron, el Espíritu Santo les dio testimonio, que son las personas elegidas y que son valientes y valerosas. Dice, oraron, dice, les impusieron las manos. Esos son los fundamentos de la iglesia. La imposición de manos es una de las doctrinas de la iglesia. Hay un misterio en la imposición de manos. Cuando el pastor invita a la iglesia a abrir el altar y pasar para ministrar con la imposición de mano, ahí suceden cosas sobrenaturales porque mi mano es su mano. Es su mano, tengo 5 dedos a menos que me falte alguno. Pero en mi mano es como tu mano, mirá tu mano. Yo miro mi mano, vos mirá tu mano, a ver, mirala. Sácate la mano vacío, mirá, a ver, decís qué linda manito. Ya, dale, a ver, decí, canta, a ver, Rodríguez, qué linda manito. A ver, Gustavo, tu mano es como mi mano, ¿sí o no? Sacamos una foto, la ponemos y todas un poquito más largas, dedos más flacos, dedos más gordos, como racimo chorizo, pero no importa. Son nuestras manos. Oraron, todo es espiritual. Les impusieron las manos, versículo siguiente. Dice, y crecía la palabra del Señor. Claro que crecía la palabra, porque los que tenían que hacer crecer la palabra estaban abocados a hacer crecer la palabra. No estaban distraídos con el sándwich de mortadela, si falta clavo, si se llueve el techo, si sube la nafta. Estaban abocados a un destino espiritual, a un servicio espiritual. Dice, crecía la palabra del Señor, y como crecía la palabra, ¿qué es lo que crece? Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Esto es una cuenta matemática que funciona hasta el día de hoy. Líder que no crece, iglesia que no crece. Imagínense que yo tenga 5 versículos bíblicos en la cabeza y quiero fundar una iglesia. No va a funcionar. Primero, porque Dios no te llama. Segundo, porque no hay respaldo. Tercero, no hay conocimiento bíblico. No está preparado. Son todas buenas intenciones las que se predican. Mensajes más psicológicos que espirituales. Siempre algún descarriado va a haber. Decías, nunca falta un roto para un descosido, decía mi abuela. Alguno se te va a pegar. Eso no quiere decir que con eso vas a edificar una casa espiritual. Entonces dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sabe de qué estamos hablando? De un gran avivamiento en Jerusalén. De una visitación del Espíritu Santo, porque se dedicaron a cumplir con el propósito de la palabra. Las cosas de Dios no se alteran a menos que Dios diga que se tienen que alterar. No se cambian a menos que Dios diga que hay que cambiar. No se modifica su voluntad a menos que Dios diga que llegó el tiempo de modificar ese propósito. Si Dios no dice esto, si Dios no habla, no se manifiesta, si te mandaron a pelar cebolla, tenés que pelar cebolla aunque llore desde la mañana hasta la noche. No vayas a hacer pastelito de batata porque Dios te mandó a pelar cebolla. No vayas a hacer otra cosa, haz lo que tenés que hacer y no te quejes. Y aparte no te quejes porque eso que haces te lo pidió el Señor. ¿Y cómo le voy a decir no al Señor? Entonces eso que yo hago lo tengo que hacer alegre, feliz, contento de que Dios pensó en mí para pelar cebolla o para ir a hacer una tarea específica del ministerio. Sea grande o sea chica. Eso es lo que me encomendó el Señor a mí. Entonces, ¿por qué hay tanta confusión en algunos? Porque tienen ideas propias, ¿vio? Yo no sé si le habla el Señor o los demonios, pero le hacen creer que son grandes. Y que por qué el pastor no te mire, por qué el pastor no te llama, y por qué el pastor... Y todo cae sobre el pastor y no sobre la persona, sobre la naturaleza cambiada. O sea, si yo empiezo a transformar mi vida y a cambiar mi vida y a crecer, seguramente el Señor me va a hablar de vos. Pero si no hay un acto heroico de tu parte, ¿por qué me tiene que hablar de vos en lo personal o particular? Se multiplicaban los discípulos, se multiplicaba la palabra, los sacerdotes obedecían a la fe, una cosa maravillosa de parte de Dios. Sigue.
Pero ante ese avivamiento viene el diablo a querer entristecer a la iglesia. Siempre va a ser igual. En pleno desarrollo del ministerio, en pleno crecimiento del ministerio, en pleno avivamiento del ministerio, en plena expansión del avivamiento, nunca falta un roto para un descosido. Nunca falta el chancho que se te meta en la huerta. Siempre alguien va a hablar, va a decir, va a hacer, va a murmurar. Porque esa es nuestra naturaleza. Otros van a provocar desaliento entre los hermanos. Dios nos libre, o Dios me libre, y Dios te tenga en misericordia al que hace eso. Porque dice, cosa terrible caer en las manos del Dios vivo. ¿Me entiende? No se puede ir contra el ministerio, no se puede ir contra el pastor. Vaya todo lo que quiera, pero después tiene que poner el cuerpo, Dice, mire, ¿por qué le digo esto? Dice, y Esteban, ¿de qué estaba lleno? De murmuraciones, de miedo, era un chanta. ¿Qué dice? Y Esteban, lleno de gracia, lleno de gracia. El tipo hablaba y era tal convencimiento de sus palabras que la gente lo escuchaba. Dice, no, este loco no lo escucho, y te escuchaban. Y participaban de la palabra y creían por la palabra de Esteban. Esteban era un evangelista impresionante porque estaba lleno de gracia. La gracia hacía que abunden palabras. La gracia hacía que Esteban creciera como King Kong. Dice, y de poder. ¿De qué estaba lleno? De gracia y de poder. Estas son virtudes que vienen por la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué puede tener un hombrecito como Esteban si no es dado por Dios? Nada. Dice, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Claro, ese era el avivamiento. La gente creía por los milagros, las sanidades. Prodigio, mire, prodigio significa cosas sobrenaturales. Prodigios en el cielo, prodigios en la tierra. Quiere decir que el hombre era capaz, como Elías, hacer bajar fuego del cielo o hacer algo sobrenatural en una generación, en una ciudad, en un pueblo, en un lugar. Podía hacer cosas sobrenaturales Esteban, porque estaba lleno de poder. Ahora, ese es el primer combatiente que va a ir a buscar a las Malvinas, Esteban. Mire lo que viene después. Entonces, claro, como lo vieron lleno de poder, siempre la gente se va a levantar. Cuanto más quieras servir al Señor, más gente se te va a levantar. Cuanto más te quieras consagrar, más se te van a levantar. Cuanto más rápido quieras hacer ese edificio, los mismos cristianos se van a levantar con la idea de paralizar esa obra, y muchos se alegrarán si la iglesia no logra hacer ese edificio. ¿A usted le parece? ¿A usted le parece que haya ese mal corazón? Dice, entonces se levantaron. Claro, la gente se va a levantar todo el tiempo. Unos de la sinagoga llamada de los libertarios. Digo, de los libertos. Ahí sí, se me chipoteó, disculpe. Perdón. Dije, bueno, no digo para que no aclare. De la sinagoga llamada de los libertarios. Otra vez, de los libertos. Se levantaron los de Cirené, se levantaron discípulos de Alejandría, se levantaron discípulos de Cilicia y de Asia. Dice, ¿para qué se levantaron? Para apoyarlo a Esteban. Para apoyarlo, si estaba lleno del Espíritu Santo, si estaba lleno de fe, si era un buen hombre, ¿por qué se levantan contra él? Dice, ¿para qué? Para disputar con Esteban. Hay gente que es así. Te van a haber bendecido y en vez de apoyarte o preguntarte, che, ¿cómo llegaste? ¿Cómo lograste esto? No, se te confrontan, se te levantan, discuten, pelean, quiere que no progreses más, quiere que no te supere, quiere que no crezcas más. Esto siempre es así. ¿Cómo puede entender que en una familia usted formó una familia, tiene hijas e hijos, y cómo puede ser que de esa camada de hijos haya hijos que no piensan en los padres? ¿Y cómo puede ser que entre hermanos se odien o se rasguen o se rasguñen por una herencia o por no sé qué? Si eso sucede en una familia, imagínese en una iglesia donde no somos hermanos de sangre ni tenemos el mismo apellido. Unos vienen de las cañitas y otros vienen de los cañazos. Y claro,
Unos son creados de una manera y otros a otra. Tenemos distintos orígenes y valores. ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo? Solamente eso se logra por el Espíritu de Dios que está en el lugar, que te hace ver las cosas de la misma manera. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la conclusión de esa visión y del propósito de Dios. Dice que disputaban, se juntaron para pelearlo, Esteban. Sigue, eso fue creciendo. Y dice, y no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Claro, lo rodearon estos demonios, dijeron a este le damos 2 cachetazos, se cae de rodillas, renuncia a su llamado, no va a saber cómo explicar las cosas, pero dice la Escritura que fue totalmente al revés. Es porque cuando Dios está en el lugar, no puedes ir contra Dios, a menos de que tengas ganas de ser un perdedor. No podían resistir, dice la sabiduría. Entonces, claro, esto en vez de asombrarlo con qué capacidad de sabiduría hablaba Esteban, en vez de ser humilde e ir a caer ellos de rodillas ante la sabiduría, decidieron hacer esto, mire. Y al espíritu dice, entonces sobornaron para que dijesen que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es que cuando usted no tenga nada que... aunque todo lo haga bien, siempre va a haber alguien por envidia, por dinero o por no sé qué, que se va a sumar a la lista de los detractores tuyos. Se va a sumar a la lista de los que te critican por una pizza, por un asado, por no sé qué. La gente no va a tener prurito en hablar de vos, de criticarte a vos, de ofenderte, de decir cualquier barbaridad y encima decir cosas que usted o alguien no vio. ¿Cómo puede alguien hablar cosas que no vio, no entiende, no conoce el origen? Bueno, siempre hay gente dispuesta para seguir el relato y seguir esparciendo esas cosas. Así que como esos que se levantaron de estas colonias no pudieron, dijeron, bueno, vamos a hacer trampa. Decirle al de al lado, no hagas trampa, no hagas trampa, no digas una cosa por la otra. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que lo habían oído. Sí, el versículo que viene. Y soliviantando al pueblo, claro, empezaron a hacer murmuración en el pueblo y el pueblo se empezó a enojar, la gente reacciona. Porque la figura de esos tipos representaban a ese pueblo y ellos desde ese lugar bajaban la información que Esteban era un corrupto, porque no podían enfrentarlo, entonces lo atacaron a traición, levantaron al pueblo, dice al pueblo, a los escribas, dice y arremetiendo, fue un ataque directo, certero, arremetiendo, le arrebataron, lo agarraron y lo trajeron al concilio, como diciendo, te llevamos preso. Lo agarraron de las mechas, lo agarraron de la ropa, lo agarraron a patadas y lo llevaron al concilio. Ahora mire lo que pasa al concilio acá. Y pusieron testigos falsos. Claro, sí, yo lo vi, yo lo oí. Mentiroso. Los que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar, y lugar santo y contra la ley. Sigue. Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Sigue. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Eso ya daba testimonio de que estaban equivocados, ¿me entiendes? Ya Dios, teniendo misericordia de ellos, los que se sentaron en el concilio para juzgar, ya tenían evidencia que Esteban era un hombre de Dios, porque el rostro, su imagen, su testimonio daba certeza de que no era una mala persona. Sigue. El sumo sacerdote dijo entonces, le pregunta a Esteban, ¿esto es así? ¿Es verdad lo que estoy escuchando? Sigue. Y él dijo, varones, hermanos y padres, no los maltrató. Mire el respeto con que la Biblia traduce este momento. Varones, hermanos, padres, dice, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de morarse en Harán, y comienza el relato bíblico. Hasta ahí la escritura.
ante la presión, Esteban no pide justicia. No pide justicia. No quiere que nadie vaya preso. No quiere denunciar a nadie. Todo esto ocurre por un problema. Todo esto ocurre porque había unas mujeres que no recibían el alimento diario o semanal en el tiempo correcto. Eran desatendidas, según los griegos. Siempre va a haber problemas. Preguntale a Lalo, ¿qué vas a hacer cuando tengas un problema? Preguntale, sacudilo, agarrá el hombro de las mechas, tirale un poquito. ¿Qué vas a hacer cuando tenga un problema? Mire, cuando hay un problema, creo que lo voy a poner así, el 50% genera más problemas y el otro 50% trata de salir o generar las mejores condiciones para solucionar el problema. Así que están los que generan más problemas, el 50%, y los que tratan de solucionar el 50%. Preguntale otra vez al de al lado, si lo tenés cansado, al de atrás. Entonces, ¿en qué 50% te encontrás? Decile, ¿de qué 50% estamos hablando? ¿En dónde nos ubicamos nosotros, cada uno, en el 50%? ¿Somos de los que generamos más problemas? ¿Somos de aquellas personas que hablan más de lo que hacen? Porque para sacar conclusiones somos mandados a hacer. Porque falta esto, porque sobra aquello, porque si yo fuera pastor yo haría esto, si fuera líder haría esto, cambiaría aquello. Bueno, tengo una mala noticia, no sos pastor. Tampoco sos un líder. Y tenés que estar bajo autoridad, porque hay una visión que tenemos que respetar. Entonces, ¿cuál era la visión de Dios? ¿Qué revela Dios en aquel tiempo? El deseo de Dios que la iglesia crezca. Gracias por su entusiasmo. Yo creo que el único que tiene el deseo de que la iglesia crezca es Dios. Eso es un amén en contra suyo, te lo estoy diciendo, ¿eh? Es como culpable, es como si soy culpable, ¿eh? El deseo de Dios es que la iglesia, todas las congregaciones crezcan, pero que crezcan a modo de Dios, bajo el sistema de Dios, bajo la orden de Dios, bajo el proyecto de Dios. No hay que hacer trampa. Hay personas que ya se fueron de esta casa que siguen llamándolo de esta casa para que se vayan a la otra casa. Eso es hacer trampa. Murmurar, hablar en contra de la casa para que se vayan a la otra casa, eso es hacer trampa. Ensuciar la imagen cuando ellos también tienen su imagen bastante dañada, eso es hacer trampa. Entonces la iglesia se tiene que levantar bajo fundamento bíblico. Entonces toda persona que ensucia la casa es porque su imagen también está dañada y sucia o manchada su vestidura. El que tiene manchada su vestidura o está dañada su imagen tiene que ver con un proceso que no supo salir adelante en ese proceso, no supo qué hacer con ese problema, no supo cómo reaccionar ante el conflicto. Y una vez se toma como error, 2 veces hasta como misericordia, pero ya 3 veces ya es un hábito que no puede controlar. Si yo repito y repito y repito el mismo error y repito el mismo error y repito, me tienen que desechar porque mi imagen está dañada. Es como el que tiene una verdulería, una frutería, empieza a elegir lo mejor y lo mejor lo pone ¿dónde? A exhibición. Pero si está una manzanita que está media machucada, ¿dónde la ponen? Abajo del cajón. Si hay una mandarina que está medio, la ponen abajo, no la ponen ahí para que la gente lo vea. Entonces hay un precio, la mejor manzana sale 10 pesos y esta machucada sale 4. Son distintas calidades, la misma manzana sí, la hizo el mismo productor sí, pero una está dañada. Y la tienen que sacar porque ese daño va a dañar a las demás frutas. Prefiero perder una manzana y no un cajón de manzana. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es lo que se hace. No se deja la manzana contaminada en el cajón para que contamine a la demás. Hay que sacarla. Y tratar de venderla rápido a barato. Llévate 1 kilo de berenjena y te doy 3 manzanas.
La tienen que sacar porque hace mala fama. No vayan a la verdulería. Mire, nosotros compramos fruta y cuando lo vamos hay una que ya está en el proceso de... ¿Qué? De descomposición. Te costó decir la palabra esa, ¿no? Son muchas letras para una palabra. En el proceso de descomposición. Claro. Entonces yo agarro una y digo, uy, esta ya está media podrida. La saco y la tengo que tirar. Comeré el ollejo de la naranja, qué sé yo. Lo demás lo tengo que tirar. Mire, aunque estemos así, Dios no desecha a nadie. ¿Sabe qué hace Dios? Empieza a tratar de provocar la sanidad en esa persona. Vuelvo otra vez. ¿Sabe por qué Dios nos tiene misericordia? Y eso que metemos, perdón la expresión, metemos la pata hasta por acá, ¿eh? ¿Sabe por qué nos tiene misericordia Dios? Porque sabe que somos polvo. No somos gente espiritual. Hemos perdido la espiritualidad al salir del huerto. Perdimos la espiritualidad. Perdimos la compañía de Dios. Perdimos el propósito. Y desde que el hombre sale del huerto, vivió haciendo lo que quiera. Se acostumbró a improvisar. Se acostumbró a pensar solo. Se acostumbró a salvarse solo. Aprendió a usar un hacha, una espada, un palo para defender lo que es suyo. Y desde ese día la gente empezó a decir, lo que es mío y vos cuidá lo tuyo. Nos hicimos egoístas, malos. Hoy había una discusión antes de venir acá, prendemos la televisión por la temperatura y qué sé yo, ya estamos viejitos. Y la discusión era si el hombre era malo o por naturaleza o se hace malo a través del proceso del tiempo. Y yo siempre dije esto sin saber que eso lo dijo Lacan, un psicólogo. Lacan dice que el hombre no es malo, lo hacen malo. La circunstancia, el tiempo, las malas influencias, las cosas en su sociedad, las que le rodean, va endureciendo el corazón de esa persona porque está viviendo un caos. Entonces, las malas políticas, los desaciertos de la vida, la lucha del rico con el pobre, las desigualdades van haciendo del hombre luchar por su justicia y no está mal. O por lo suyo, no está mal, pero también va endureciendo su corazón. Así que dígale al de lado, no endurezcas tu corazón. Le va a costar más trabajo al Señor romper el corazón. Y cuando Dios nos toca el corazón, lloramos, sufrimos. Puede ser que nos toque cosas muy, muy amadas y muy cercanas, muy próximas, para que dependamos de Él. Entonces, la Escritura dice que esto ocurrió. El texto comienza de esta manera. En aquellos días. En aquellos días. Me pone triste esa frase. No es que estoy muy sensible. Ayer ganamos, pasamos a cuartos, me tendría que alegrar un poquito, ¿vio? En cambio hay otros que se quedaron en octavos. Tendría que estar contento. Bueno, no, allá me hace señas, no, pastor, no vamos, nos están deseando que nos vayamos en cuarto. No será así esa profecía, la reprendemos. Escuche, esa palabra en aquellos días significa lo que ocurrió. ¿Vio cuando comienza el cuento? Cuando usted le contaba algún cuentito a los chicos, o la maestra en la escuela, en el jardín, qué sé yo. Había una vez, ¿cuántos se acuerdan de esa frase? Había una vez, bueno, esto es igual, en aquellos días es como algo pasado, me suena eso, me pesa el corazón cuando dice en aquellos días, como si aquellos días fueran días mejores que estos. Y aquellos días son los días que se ha profetizado, aquellos días son los días de Joel. Porque en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Son días proféticos. Entonces cuando empecé a meditar en aquellos días dije, no me puedo poner mal como algo que ya pasó. Decirle al de lado, no es algo que ya pasó. El que quiera dejar que pasó, que lo deje pasar. Pero los que vivimos en avivamiento todo el tiempo, vamos a decir en estos días, estos son los días. Este es el día, mañana será mi día. Esta semana va a ser un día poderoso. Las cosas no
no cambiaron. Cambian los hombres, cambian las iglesias, cambia la doctrina, Dios no cambia. Cambia el mundo, cambia la sociedad, pero Dios no cambia. Cambia los pastores, cambia las iglesias, Dios no cambia. Que cada uno haga con Dios lo que le parece, pero deje que el otro haga lo que le parece también. Si usted cree que esto que ya no sucede más, no lo crea, pero no se oponga al que cree que esto sigue sucediendo y que Dios sigue derramando su espíritu sobre toda carne, aún en estos postreros días. Y deje de pensar lo que el otro no piensa. Si uno piensa que Dios es el que elige los siervos, si Dios es el que elige la persona, no se oponga a eso. Deje que Dios siga eligiendo a los que Él quiere que estén caminando a su lado como siervos de Dios. No, pero aquel hermano ofrenda mucho. Bueno, que siga ofrendando. El ministerio no es para los que ofrendan mucho. El ministerio no es para los que diezman mucho. El ministerio no es para los buenos. El ministerio es para los llamados. En aquellos días significa en los días de Joel, en los días postreros. Aquellos días está haciendo referencia a estos días. No es algo del pasado. También puedo decir en aquellos días. Cuando antes de venir el Señor, en aquellos días, también significa eso. No solo es la parte de atrás, no solo es la parte histórica. Aquellos días significan los días que van a venir. Acá no vamos a agarrar trompada. ¿En qué equipo jugás? ¿En el equipo que mira el pasado o en el equipo que está mirando el futuro? Levante la mano los que están mirando. No, porque yo cuando era chiquita la iglesia, no sabe lo que era la iglesia. Una bendición. En la iglesia aquella también había chusma. Aquellos no son mejores que nosotros. Y mañana nosotros diremos, en 30 años atrás, no, cuando estábamos allá en la iglesia en Cosquín, ¿sabe qué iglesia era? Y yo le voy a decir, no, ¿sabe qué? En la iglesia de Cosquín también había una chuma. Había una chuma que me hizo sacar, parecía perro verde, de chuma que era. En todo tiempo va a haber gente con mal corazón. En todo tiempo va a haber gente que te va a hacer sufrir. En todo tiempo va a haber personas criticonas. En todo tiempo va a haber personas que no se conforman con nada. En todo tiempo. Porque ese mal se transmite por generaciones. Y usted como papá le puede decir, mi hijo, no se meta en conversaciones de nadie. Olvídese. Porque usted fue formado así. Y si tienen ganas de oír los que vienen detrás de nosotros, se llamen hijos o hermanos de la iglesia, ellos van a pegar el oído a sus propias conveniencias. Maté una oveja. Escuche. No es la enseñanza la que forma a la persona. Es el interés de creerse que es buena persona. Porque los buenos consejos creo que sobran, pero también las malas actitudes sobran. Entonces cuando se dice no es mal educado, no, es mal aprendido, aprendió mal. Eso es una elección. Aprender mal es una elección. Y eso ya lo tenemos que saber, aunque tengamos canas, que las malas decisiones no es basada en una mala enseñanza. No, una mala decisión es porque mi corazón está en esa postura, en esa posición, porque tengo los mejores referentes atrás, que es mi padre y mi madre. Ayer escuchaba a alguien que, mire, asomó una lágrima para salir tipo en sifón de soda, así. Escuché a un señor que después me enteré quién era, que dijo así: cuando entierres a tus padres, o a tu padre, o a tu madre, vas a enterrar a la única persona que quería que vos seas mejor que él. Yo me agarré la cabeza. Dice, ahora no lo entendés. Lo vas a entender después que entierra a tu viejo.
que es la única persona que quería que vos seas mejor que ella o que él. Yo dije, wow, tremenda enseñanza. Que mientras uno lo tiene vivo es un estorbo, una molestia. Qué pesado el viejo. Ya me fui de tema otra vez. Ay, es que no puedo yo. Ya voy a volver a hablar. Estoy tratando de hablar de la formación. Entonces, por más que ellos hayan invertido mucho tiempo en mí, el que decide si esa inversión va a ser buena o mala soy yo. Porque no soy mal enseñado, soy mal aprendido. Aprendí mal, porque me gustaba el negocio y fui para ahí. Entonces, dice, en aquellos días, significa que hubo un día, una época, una temporada que se repite porque las cosas son cíclicas. Eso también podemos decir nosotros de atrás, o nosotros también si nos atrevemos a pensar adelante, que crecía el número de discípulos. Dice, no decía el crecimiento congregacional. No era el ministerio tal o el ministerio cual. No era la congregación de fulano o la congregación de mengano, ahora esta creció y lo superó a aquellos dos. No era una competencia por a ver quién tenía la iglesia más grande, sino quién tenía mayores discípulos. O quién hacía mayores discípulos. Por eso le estoy hablando de enseñanza o de transferir conocimiento. La iglesia básicamente se forma a través de discípulos, no de hermanos. Decirle al lado, hermanos sobran. Gracias por su entusiasmo, te duele, ¿no? Yo sé que te duele. Hermanos sobran, discípulos faltan. El discípulo es el que sigue atrás haciendo el mismo trabajito. Vio como la costura, tac, 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 que viene hilando y viene haciendo y repitiendo, imitando. Por eso Pablo decía, yo soy imitador de Cristo. Es el que viene haciendo lo que vos viniste haciendo, sembrando de la manera que sembraste, trabajando de la manera que trabajaste, creyendo de la manera que creíste, moviéndote en la vida de la manera que viste, cómo fulano se movía porque lo pusiste como ejemplo para que te conduzca como el GPS. Es repetir la vida que Cristo, si Él hizo esa vida caminando en la tierra es porque se puede hacer mejor. Entonces discípulo es el que va tras los pasos de su maestro y el que repite las enseñanzas de su maestro. Si usted quiere ser maestro, primero tiene que aprender a ser alumno. Entonces el problema de la iglesia está en el discipulado, no está en la congregación. El problema está en que muchos quieren hacer o ser parte de algo, o ser parte de los oficiales de la iglesia, el ministerio de la iglesia, o quieren ser contados como hombres de Dios. Para ser contados como hombres o mujeres de Dios, tienen que ir acá, quejarse con el dueño de la fábrica esa, no con el pastor. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en aquellos días? Es que hubo un problema. Imagínense, la iglesia todo el tiempo está generando problemas. Es que a este le sirvieron en la copa de vino un poquito más de vino y a mí la copita venía por la mitad. Oiga, es que el pancito que él agarró era más grande que el pancito que agarré yo. Oh my God. Es que cuando pasó, usted se llenó la mano con aceite, le puso todo el aceite en la cabeza y a mí con el dedo gordo me hizo la cruz ahí y me mandó al... Oiga, las murmuraciones siempre van a estar. Nunca vamos a... A ver, no quiero condenarme con esta palabra, voy a revertirla. Va a haber momentos en que van a suceder cosas. Y si esas cosas suceden, lo que sale a luz, ¿quién es chusma y quién no es chusma? Si alguien la repite, es porque es un chusma. Si alguien oye algo y la mata dentro suyo, y mata ese comentario dentro de su cuerpo, y cierra su boca y lo mata en su corazón, esa persona no es chusma. Ay, ¿cuándo va a terminar el pastor? Así voy corriendo, le digo a Marta, Marta, ¿sabes lo que pasó en la iglesia? Veníamos hablando con mi esposa. Hay gente que ya no está con nosotros y sabe más que yo como pastor de lo que pasa acá. Porque se llaman por teléfono, se mensajean, hablan, hacen comentarios.
No tienen el valor de venir a hablar con el pastor o quien... No. ¿Sabes una cosa? No sé, aconsejame. Está pasando esto en la iglesia y el otro que es más chusma que usted o que el que habla, hace así, mire. La pregunta es, ¿cómo se avanza en esa situación? Una casa dividida no puede crecer. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay un problema, hay un comentario, hay murmuraciones. Tiene que entender que todo el tiempo estamos rodeados de murmuraciones. Y aunque nosotros o usted no quiera hacer algo, siempre alguien va a entender mal. Pero lo que pasa es que a mí me dijeron esto. No, porque yo creí escuchar. Bueno, entre lo que es y lo que usted creyó escuchar hay una distancia enorme. Lo que le cuesta a la iglesia siempre es hacer discípulos. Hacemos un culto, hacemos una campaña y pueden venir 300 hermanos. No quiere decir que sean 300 discípulos. La iglesia sube y baja todo el tiempo. Por momentos hay mucha gente, en otro momento hay baja, poca gente. Eso no sería el problema. El problema es qué tiempo se le dedica o le dedica a la iglesia a ser discípulo. Si una iglesia no hace discípulos, no va a crecer. Si el pastor cree que la gente va a aprender por motu propio, no va a crecer. Y cuesta mucho formar el carácter del discípulo. El discípulo empieza con la letra D. Qué cosa maravillosa la mía, ¿no? Qué revelación que tuve. Una cristofanía. El discípulo empieza con la letra D. ¿Sabe qué significa la D? Dice un estudio sobre eso. Es digno. El discípulo es digno de eso que lo mandaron a llamar o eso que él tiene que hacer. Dignifica a la persona que usted le sirva a Dios. Por muchos años le hemos servido a Satanás y a las tinieblas sin darnos cuenta. Y otros todavía lo siguen haciendo. Y eso no dignifica a la persona, al contrario, atrasa. Pero si Dios nos llama para algo, es para poner dignidad sobre nosotros porque Dios nos eligió entre la multitud. Eso es lo que sintió David cuando él fue elegido de entre sus hermanos. Por eso habla como habla cuando habla sobre esto. Fui elegido de entre la muchedumbre de gente. Cuando Dios pone la mirada sobre alguien, significa que hay una dignidad o una dignificación. Ya inventé una palabra también. Eso es todo. Esa es la alegría del discípulo, de que Dios se reveló a mi vida y me llamó al ministerio. Eso es. Una cosa es ser llamado y otra cosa es meterse. Y la iglesia más de una vez pasó por momentos duros con los llamados. Imagínense con los metidos. Imagínense con los metidos. No, porque yo quiero predicar y a todos le digo. Y quiero una vez más decirlo y que abran bien sus oídos. Abre muy bien tus oídos. Escucha bien Satanás. No le voy a decir, escucha a Satanás. Pero sí, abra bien los oídos. El predicador que predica y sube acá en esta casa, al primero que tienen que convencer con ese mensaje es a su pastor, porque yo lo conozco. Como soy el maestro del alumno, el alumno tiene que decir, no, tengo que decir bien la cosa porque está el profe acá. Porque si yo escucho que usted habla grandes cosas y no las hace, o dice cosas y no las cumple, es un mal aprendido, porque de 100 alumnos, uno aprendió mal. ¿Cómo puede ser posible eso? Entonces, hay gente que solamente quiere hablar. La predicación del evangelio es un arte. La predicación del evangelio es un ministerio. No todos son predicadores. Hay gente que boca a boca gana 1000 almas y hay predicadores que se paran en una plaza y griten, ganan 1000 almas también. Ahora vayan al evangelista a hacer el trabajo de uno por uno y tal vez no rinda. Y también vaya al que hace trabajo de uno por uno, póngale una plaza a gritar y se va a sentir incómodo porque no es su río, no navega por ahí. Fue llamado a navegar por otros lados. Esos son los ministerios, Entonces, la predicación es un llamamiento específico. Una cosa es leer un texto y explicarlo más o menos, y otra cosa es predicarlo. Y otra cosa es predicar bajo la revelación del Espíritu. Y yo creo que necesitamos esto último también, la administración de la palabra por la revelación del Espíritu.
En aquellos días me sonó como cuando uno se hace los ruiditos en la mano, en los dedos. Y otra palabra que me hizo ruido es que Dios buscó. Mire que Dios humilde que tenemos. Qué Dios maravilloso, qué Dios de amor, qué Dios precioso, que dijo por boca a los discípulos, dijo, busquen ustedes. Entonces ya son adultos, ya saben, hay un problema, bueno, soluciónenlo en ustedes. Entonces, frente a una crisis, frente a un problema que se nos presenta a nosotros, podemos actuar como niños o podemos actuar como discípulos. Y la decisión que tomemos, eso reflejará si soy un niño o si soy un discípulo. Hay gente que se ofende por todo. Mete la pata hasta acá y cuando se lo llama al orden, ay, me voy de la iglesia. Bueno, mi hijo, váyase de la iglesia. ¿Qué quiere que le diga? Yo no soy un cuida bebés, soy pastor. Y el pastor dice, mirá, vení, vamos a charlar, y ahí se desarrolla la charla con el solo fin de mejorar. Y si hay algo que mejorar, se mejora. Entonces estamos en un tiempo donde es muy difícil hablar con alguien, porque muchos ya vienen hacia la defensiva, otros ya vienen con decisiones tomadas, y otros no les gusta que usted le diga, o sea franco, le sea derecho, y que le muestre por las escrituras que no es por ahí. Entonces buscó. ¿Qué había que buscar? Varones. En aquellos días eran varones. Y ese varón tenía que estar equipados con lo primero de todo. Búscame más adelante, el versículo 3 creo que es. Buscad pues hermanos, ¿ves? Hermanos, busquen ustedes, decidan ustedes, trabajen ustedes, oren ustedes, ayunen ustedes, pongan los ojos ustedes y tráiganme ustedes la solución. No, vamos a ir al pastor para que el pastor nos dé una solución. No, espere, yo no sé lo que pasa. ¿Cómo voy a solucionar algo que no sé? ¿Cómo voy a cambiar algo que no sé? ¿Cómo voy a modificar algo que no conozco? Ahora, sí puedo juzgar lo que conozco. Sí puedo solucionar algo que conozco. Sí puedo mediar en algo que sé. Pero ¿cómo voy a actuar en algo que no conozco, no sé, no me contaron? Por eso mucha gente, yo vuelvo a repetir esto hoy. Yo hay cosas que no sé. Y a lo mejor usted ve que pasan cosas y usted dice, ¿por qué el pastor deja que esto pase? Y porque no sé. Ahora, cuénteme y después déjeme a mí juzgar sobre eso. Hay algo que hemos dicho con mi esposa y yo desde hace 25 años. Vaya y gane alma. Trabaje, vaya. Quiere hacer campaña, haga campaña. Quiere ir al hospital, vaya al hospital. Quiere prepararse para el ministerio, vaya, prepárese para el ministerio. Pero después lo agarra el líder y le dice, no, vos no vas a hacer esto, no hagas esto. Y la pregunta es, ¿a quién usted va a escuchar? ¿Al líder que no lo deja fluir y crecer o al pastor que le dice, anda, dale, estudia, crece, prepárate? ¿A quién? ¿Y por qué la gente le hace caso a los líderes? ¿Por qué la gente le hace caso al líder? Venga y hábleme, mi líder no me deja crecer y después yo voy a hablar con ese líder. Entonces hay líderes que están cuidando su liderazgo, no quieren que lo superen. Supérenlo al líder. Supérenlo, desafíalo creciendo, desafiando ganando alma, desafialo dando testimonio, desafialo viendo que él no crece, todos los demás crecen y él no crece. Saca a luz el problema, que quede en la persona que él es el problema. Desarróllese usted, crezca usted, hable, predique, testifique. Venga y dígame, venga pastor, voy a hacer una campaña en la cancha de San Lorenzo. Bueno, vaya, yo le presto el audio. Y si me deja, predico una noche. Pero tenga iniciativa, el discípulo tiene iniciativa y tiene las virtudes del Padre. Estoy preparando en mi mente, lo quiero bajar al papel, un mensaje que tiene que ver verdaderamente con la paternidad. Usted decide a quién le va a oír, o al padre de la casa, o a alguien que recién está aprendiendo a ser hijo. No es hijo, está aprendiendo a ser hijo. O escucha a ese que está aprendiendo a ser hijo, o escucha al padre de la casa. El discípulo tiene el carácter del padre de la casa. Se desarrolla en el carácter del padre de la casa. Se desarrolla en la visión de la casa. El hijo dice, la visión de mi padre, la visión que yo también voy a hacer, y la cual voy a servir, en la cual voy a trabajar, en la cual voy a edificar. La visión de mi padre es también mi propia visión. Porque yo haciendo todo esto estoy tratando de enseñarle a la iglesia a amar la obra de Dios.
a darlo todo por la obra de Dios. Entonces, en ese carácter del discípulo, usted va a pensar y me va, mire, recién venía diciendo, me dio vergüenza ese pensamiento. Me lo confesó el confesor o el confesado. Un día se acercó un pastor a mí, pastor de la casa. Yo tenía todo mi corazón puesto ahí. Y ese pastor de la casa me dijo un día, yo te estuve observando, te estuvimos observando mucho tiempo. Me cayó tan mal, porque yo mientras lo abrazaba, mientras lo besaba, mientras quería formar algo bueno en él, él me estaba observando a ver si yo cometía algún error. Y yo dije, pero ¿quién sos vos? ¿Dios? Para observar las conductas de las personas. ¿Qué estás más arriba de mí? Y claro, era patrón. Era patrón. Y pudo mal el sindicato que la parte espiritual. Cero humildad. 100% al mango de orgullo. Te estuve observando. ¿Qué sos vos? O sea, ¿en qué se transformó la iglesia? En una fiscalía. En una fiscalía. Si alguien no está de acuerdo con algo, expréselo, dígamelo. Tal vez esté muy equivocado y yo le voy a dar la razón y públicamente le voy a dar la razón. Usted no está para observar, nadie está para observar la conducta del otro. Por eso la Biblia dice, no mires la paja en el ojo ajeno, mirá al quebracho que tenés clavado en el ojo. No mires si el otro tose, sanate vos la tos convulsa primero. No vea el sarampión de aquel, mirá tu propio sarampión. Ya no sé qué más ejemplo poner, a ver. No mire los defectos del otro, porque cuando yo miro un defecto, estoy tapando los 5, 10, 100 defectos que tengo yo. Por eso mucha gente habla del otro para generar el revoleo ahí, como decía un amigo mío, y que no se pongan a mirar mis defectos porque voy a salir perdiendo como en la guerra. Y por otro lado, toda persona va a recibir lo que sembró. Entonces cuando este chingüengüencha, ahí me lo dijo, yo te estuve observando mucho tiempo. Y yo decía, gracias, Dios te bendiga, yo también te amo. ¿Qué puedo hacer con gente así? Que está esperando lo que está tratando de decir, estoy esperando tu error, estoy esperando que te equivoques para matarte. Eso me está diciendo. Estoy esperando que des un paso en falso para destruirte. Eso me está diciendo. ¿Sabe? Y tal vez esa persona la tenga usted sentada al lado. Y hacele así. Hacele así, sácale así. Por eso le conté lo del papá. Por eso le conté lo que esta gente dijo. Cuando entierres a tu padre vas a entender que estás enterrando al único hombre o persona que quiso que vos seas mejor que él. Porque lo demás es envidia pura. Nadie quiere que usted supere a alguien. Todos quieren mantenerte abajo, aplastado, apisado. Mira, acá no. Si usted tiene un don, manifiéstelo, crezca, venga, hable conmigo. Pastor, se me ocurrió una idea y trabajamos la idea. Dale, vamos, andá a hacerlo. Andá. Pedile plata a Rolo y andá y hacelo. Esto, antes de ser lleno del Espíritu, dice varones de buen testimonio. Esa es la tarjeta de presentación, buen testimonio. Un hombre prudente, una persona capaz, llena del Espíritu, lo pone en el segundo lugar, pero está hablando de un buen corazón. Por eso Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque aunque quiera pensar bien, muchas veces hago mal en pensar bien. La iglesia se edifica bajo este mandamiento. Al discipulado, el discipulado hay que hacerlo. No se puede pedir buenos hábitos o buenas costumbres si no hacemos que esa persona aprenda. Entonces, gracias, Cristian. Tenemos una meta. Se lo dije en el aniversario. Pero que yo lo diga no quiere decir que se haga. Es una dirección. Quiero direccionar a la iglesia.
No podemos ir a nuestra casa nueva con una mentalidad vieja. No, no. Por eso a lo mejor hay cierto nerviosismo, porque estamos tratando de cambiar lo que por años se ha hecho. Una de esas cosas, yo se lo dije, me enoja la improvisación. La improvisación quiere decir que no se gastó un minuto en pensar. Que salga como salga y después vemos cómo sale. No, nunca más eso, por favor, no. Entonces armamos un equipo donde en ese equipo primero manejamos en casa, hablamos con mi esposa, tratamos de tener alguna idea, que después bajamos esa idea al equipo de servicio, del ministerio, para seguir mejorando la idea. No es lo que se va a hacer, es lo mejor que podamos hacer. Y en la conversación y en el consejo, la Biblia dice, ahí está la sabiduría. ¿Entienden? Entonces quiero ir por ahí. Entonces, el pastor dice A y alguien dice B. Basta, si no lo voy a exponer públicamente. Porque la Biblia dice así, primero habla en privado, habla en privado, habla en privado. Una vez que esa persona no entiende en privado, lo tengo que hacer público. ¿Para qué? Para avergonzar la carne. ¿Y sabe qué pasa cuando alguien avergüenza la carne? Se enoja. Se enojan, encima se enoja, encima que no aprenden, encima que no escuchan, encima que no entienden porque su mente está en caos, en desorden, sobre que no entienden, después se te enoja. Ay, pero lo dijiste públicamente. Y no sé no sé, me están pidiendo la paciencia de San Pantaleón. No soy San Pantaleón. No soy santo. No. Apenas soy un hombre que está resistiendo a pie firme. Mi cuerpo me pide Macarena. No voy a cantar eso. Mi cuerpo me está haciendo sentir que mi diabetes está como ese caballo que lo están queriendo domar en Jesús María, ¿me entiendes? Me cuesta levantarme de una silla, me cuesta horrores, cosas físicas, el hombro que no me deja dormir, me duele un montón, hasta me tengo que pegar los dientes, no sé qué quiere que le diga ya. Parezco, ¿cómo se llama? Pinocho, ¿viu? Armadito así, la nariz pegado con cola, como de carpintero. Pero le estoy tratando de poner la mejor voluntad para llegar a la conclusión de la visión, que es, mi anhelo es que después el Señor me lleve, o que haga como Él quiera. Llevarlos a todos ustedes, o a los que queden. Estamos haciendo un templo para 2.000 personas y vamos a entrar 40. Reprendo esa palabra, la reprendo. Déjeme llevarlos hasta ahí. De acá vamos a salir cantando Fuego Asoma. No, Fuego Asoma no. Vamos a salir cantando una marcha, lo que sea, cantando y entrar al lugar y hacer el mejor culto que podamos hacer. Ahí termina estos 25 años de peregrinar por un desierto. Ayúdeme a eso. Vamos para ahí. Vamos para ahí. Pero tenemos que ir para ese lado. Tengo que ir para ahí, por lo menos con un puñado de discípulos que crean lo que le digo, porque no tengo mal corazón, no pienso mal, no quiero hacer daño a nadie. Nunca fui así. Mis padres me enseñaron eso. Entonces, todo lo que estamos haciendo no tiene que ver conmigo, tiene que primero con el Señor, segundo con la iglesia y tercero con el pastor que venga. Dígame dónde está el error, dígame dónde está lo malo. Y si pido dinero, y si pido para la construcción, yo no me voy a Miami con ese dinero. No me compro la camisa nueva. Y esa camioneta que usted ve ahí es inicio de andar primero con un Peugeot 67 que gastaba más aceite que nafta, y que lo fui cambiando y fui haciendo negocio, hasta que me metí en una deuda y hoy tengo que pagar 36 cuotas de esa camioneta, que ya gracias a Dios ya pagué 9. ¿Cómo andan esa camioneta? Y pago por mes. No me la regalaron, la estoy pagando todos los meses. Entonces, si ese pastor o ese pensamiento que transpiró ese hombre, te estoy observando, es el que tengan alguno, descanse, tengo buen corazón para la iglesia. Todo mi esfuerzo y mi dedicación está puesto por él. Anoche tuve una conversación importante con mi hijo.
Y mi hijo quiere hacerlo mejor, pero se choca con lo viejo. Digo, tené paciencia, tené paciencia, tené paciencia. Yo hace 25 años que tú no lo pude cambiar y vos lo querés cambiar un mes. Entonces, vamos a poner, dígale de lado, la mejor voluntad para formarnos como discípulos, para hacer cosas desinteresadas. Explíqueme a mí qué interés yo tengo en llevar la torre. ¿Me faltan cuántos? ¿4 o 5 tramos? Decirle a Cristo, dale, papá. Uno cada 15 días pinta. Cuando eso esté terminado, vamos a ir con ellos mismos, porque con ellos mismos fuimos allá. Ellos se van a volver y yo me voy a quedar. Un par de días más. Entonces, ¿qué interés hay en lo personal tratar de ayudar a otra congregación que crezca? Ninguna. ¿Por qué lo hago? Porque es sembrar. Y al que siembra, cosecha. Entonces, estoy tratando de hacer todo lo que puedo, lo que aprendí, lo que me enseñaron, para que la iglesia crezca y florezca. Lo último, los avivamientos no vienen. Ya lo enseñé, mire, por mucho tiempo. Los avivamientos no vienen, a los avivamientos se los provoca. Por eso los apóstoles dijeron, hagan ustedes la obra, sirvan ustedes, vayan, hagan la tarea, hagan la experiencia, vayan, trabajen, sirvan y déjenos a nosotros pasar tiempo en oración y déjenos a nosotros leer la palabra, porque el que no ora y lee la palabra no se puede llamar discípulo. Ellos dijeron eso porque lo que vieron hacer de Jesús, a cada necesidad Jesús iba, oraba. Él era la palabra viva. Juan dijo de Jesús, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Era el verbo, era la palabra que hablaba. En las charlas que Jesús tenía con sus muchachos, les decía, muchachos, esto es así. Le enseñó cosas del reino. Yo estoy tratando de enseñarle a usted cosas y asuntos del reino. ¿Entiende? Entonces, el discipulado es fundamental. Necesitamos otra vez, mire, yo venía los lunes, no sé, los lunes era rolo, después los jueves, con un pizarrón así de grande, con materiales para los varones. Y se ve que a muchos no les interesó a los varones. Uno, porque no venía. Dos, porque lo que enseñaba esta semana, la otra semana tenía que repetirlo porque no lo habían aprendido. Su cabeza tenían ocupada con asuntos de acá de la tierra y no entraba en la cabeza un texto bíblico, una enseñanza, porque no modificaban los hábitos y costumbres. Así. Vengan los lunes o vengan los jueves y éramos 18, éramos 30, después éramos 20, después quedaron 15, después quedaron 7, después se fue el pastor también. Muchachos, yo estoy invirtiendo, mi tiempo vale. Mi tiempo vale. Y no aprendieron, no quisieron. ¿Sabe por qué? Porque era una exposición. Deben hacer esto, tienen que, miren acá es esto mismo, esta historia. En aquellos días el problema lo solucionaron así. Háganse encargo ustedes del problema y déjenos a nosotros persistir en la oración y en la lectura, porque luego eso se iba a transformar en la predicación. Al hacer eso, dice que se empezaron a multiplicar los discípulos, porque entendieron cuál era la visión. Era orar, era buscar de Dios, era ayunar, era servir. Pero el avivamiento se provoca gracias a los 12, a las columnas de la iglesia. Dice que se convirtió tanta gente que hasta los sacerdotes de Jerusalén iban corriendo a las campañas que se hacían, a la célula o a los cultos. ¿Por qué razón? Porque la iglesia estaba viva. Viva, había milagros. Los sacerdotes tenían que hacer todo un aparato de cosas, una serie de cosas para que suceda algo y no sucedía. Y de repente aparece Esteban, de repente aparece Felipe, de repente aparece fulano haciendo grandes cosas y viendo ellos la mano de Dios dijeron, yo abandono el sacerdocio, me convierto a Cristo con todo el corazón. Eso es que la gente se convierta a Cristo y se transforme en un discípulo. Punto y fuera. Escuche, el avivamiento hace que usted ponga su cabeza en el cielo. Y todo pensamiento que te saca de ese pensamiento, tenés que reprenderlo, no lo alojes en tu corazón. Porque si hay un pensamiento que saca tu mirada del cielo, es mejor seguir mirando al cielo y comer papa frita, que antes
confundirte con cosas y perder la mirada en el Salvador. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Solo Jesús provocó un avivamiento impresionante. Él lo provocó. Él fue a buscar discípulos. Él fue a buscar las almas. Él fue el que les enseñó. Él fue el que le mostró el camino. Él hizo cosas sobrenaturales para que la gente crea. El modelo de Cristo sigue funcionando. Los apóstoles imitaron el ministerio de Cristo. Entonces las congregaciones se multiplican bajo una visión apostólica. Eso tratamos de hacer. Pero la materia prima son ustedes. Usted me tiene que permitir trabajar, ponerle estos pensamientos bíblicos para que la gloria de Dios se manifieste sobre usted. Por eso dice, después que hicieron estas cosas, todo creció y se provocó un gran avivamiento. Le damos un aplauso al Señor bien fuerte. Nos vamos. Nos vamos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar. Yo cuando se le pierde algo y busca por acá y no lo encuentra y va al otro cajón y va al ropero y no. Bueno, nosotros tenemos que buscar. Hay buen material acá. Y con ese material tenemos que hacer discípulos. Porque si no conoce la visión, ¿a dónde va a ir? O sea, tratamos de llevar una visión de reino. Entonces, mire, a la vuelta de esta casa de oración han salido predicadores de acá, pero no se sujetaron a la visión. Ellos querían la visión de ellos. ¿Entiende? Y nosotros buscamos la visión de los hijos de la casa, porque el próximo pastor tiene que ser hijo de la casa. No tenemos que repatriar a nadie. Tenemos que buscar acá, en los expertos en tribulación, expertos en pruebas. Y eso se tiene que añadir el conocimiento bíblico, la preparación, la anticipación. Me voy a preparar por la duda. Y si no me encomienda ninguna actividad, me va a servir como crecimiento y desarrollo personal. ¿Entiende? Voy a aprender, voy a estudiar y eso me va a servir como desarrollo personal. ¿Entiende? Así que nos ponemos de pie. Nos vamos. Saludos. Escuche, yo voy a buscar y hoy voy a empezar. Si hay alguno que quiera ponerse los pantalones largos y cuidar de la casa, rodearnos a nosotros, venga acá, vamos a orar. Otro día le voy a hablar, voy a necesitar como no sé cuántos cultos para hablar de paternidad porque es un tema inagotable. Prendemos las luces, por favor. Pase, venga, corriendo, venga, ármese la fila acá. Quiero transferirle lo que haya en mi corazón, como hacemos siempre. Vamos, Vivi, venga. Vamos a venir, morocha, teñida, rubia. Vení, Fernando, por favor. Adoramos al Señor con todo el corazón. Dios busca adoradores que le adoren. No busca adoradores que no le adoren, busca adoradores que le adoren. Gente que quiera amar la oración y la lectura de la palabra. Dios está buscando esa clase de personas. Muchos se enojan conmigo y me corrigen. Y me dicen, no lo digas más eso, papá, los hijos. Y hay hermanos que no quieren que yo diga esto. Yo soy un bruto. Soy un hombre bruto. Tengo 7º grado. No tengo una gran luz. No tengo una gran imaginación.